La señora Malena, quien por lo que sé era la nana de ese tal Lucho, ella me preguntó: ¿Quién eres, niña? No recuerdo haberte visto antes. Perdón señora, no me presente, mi nombre es Daisy y vine a acompañar a las chicas. Dije un poco nerviosa. La señora me miró de reojo y luego de unos segundos nos invitó a sentarnos en los sillones de la sala. Nos habló amigablemente, pero con una cara que demostraba bastante tristeza. Usando mi lógica supuse que era por lo de la desaparición de Lucho. Al no conocer a la señora dejé que Valentina y Cecilia sean la que comience la conversación. Bueno, señora Malena, como sabrá, al igual que usted ando muy triste por la desaparición de Lucho, me duele el no saber si está bien, si está seguro. A la señora Malena se le comenzó a mojar los ojos y empezó a lagrimear un poco, pero seguía con una postura firme. Gracias por esas lindas palabras, pero no creo que hayas venido simplemente a decirme eso, mucho menos porque traes compañía. Dijo apuntándome a mí y a Cecilia. Cecilia, la cual estaba tan callada que casi no notó su presencia, habló. Señora Malena, queremos saber si tiene algún indicio de que fue de Lucho, cualquier pista, cualquier detalle, díganos por favor. Se preguntará para qué traje a Cecilia y a Daisy, las razones que ambas son importantes directa e indirectamente en la vida de Lucho. Entiendo que Cecilia esté aquí, pero la otra chica, ¿qué hace aquí? Y por favor quiero saber dónde está Lucho, comprendan mi dolor. Sí, lo sé, pero eso no es lo importante ahora. Sé que todo es doloroso, pero debe escucharme. Quería saber para qué estaba Daisy aquí, ¿no? Antes que Malena respondiera, Cecilia estuvo a punto de romper en llanto por la tristeza, pero le hice un gesto para que se calle. No. Estoy confundida, ¿qué tiene la chica que ver con los Nefilim? Pues, esto va a sonar raro, o va a pensar que estoy mintiéndole, pero... ella también es una Nefilim. ¿Qué? Dijo la señora mientras dirigía su mirada ahora hacia mí. Sí, ella es una Nefilim, su actitud, su fuerza explosiva, tiene todos los rasgos de un Nefilim. Teniéndola a ella tenemos más esperanza de dar con el paradero de Lucho y salvarlo. La señora me miró y con unos ojos llorosos me dijo: por favor, salva a mi muchacho. Eres mi única esperanza de volverlo a ver. Señora Malena, quisiera ayudarla, pero no sé siquiera dónde podría estar. ¿Cómo se supone que le puedo ayudar? Ah, tienes razón. Les diré todo lo que sé. Miren, niñas, Lucho fue a la cabaña de su abuelo, más de eso no sabría decirles. Dijo la señora Malena. Hubo un silencio de como un minuto hasta que Valentina repentinamente le dijo a Malena: bueno, señora Malena, nos debemos ir, gracias por su tiempo. No, hijas, gracias a ustedes. En especial a ti, Daisy, haz lo que sea para encontrar a mi niño. Se lo prometo, señora, haré todo lo posible para encontrarlo. Después de eso la señora nos llevó hacia la puerta de la salida, y posteriormente a que salgamos cerró la puerta. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? La verdad ni idea, debemos empezar a reunir pruebas sobre el paradero del chico, dije con la confianza y las ganas de no decepcionar a la señora ya que puso la confianza en nosotras y más en mí. Cálmate, Daisy, nosotras también queremos encontrarlo, pero tomará tiempo. Perdón, Valentina, pero ando un poco ansiosa por la promesa que le hice a la señora, aunque sea la primera vez que me habló, me cayó muy bien. ¿Y qué hacemos al final? Ahora toca irnos a nuestras casas, y desde mañana empezar a buscar pistas, para dar con el paradero de Lucho. Cecilia y yo solo asentimos y procedimos a despedirnos, y posteriormente ir a nuestras casas. Andaba caminando por los callejones y no encontré nada raro, solamente eran las típicas tiendas, casas y poco más. Andaba distraída pensando en la promesa que le hice a la señora de encontrar a Lucho, andaba perdida en mis pensamientos hasta que vi algo que me heló y me hizo dar temor inexplicablemente alto. Iremos a por ti y todos los tuyos. Esas palabras estaban escritas en rojo, por lo que pude apreciar era sangre. A lo mejor era dirigido hacia otra persona o alguna pandilla, pero algo en mí me daba un mal presagio de eso. Tanto fue mi susto que decidí irme corriendo hasta mi casa. Llegué 10 minutos después de aquel avistamiento en esa pared.
Llegué a mi casa con la cara y cuerpo sudoroso, intenté pasar desapercibida por Miranda, pero no logré. Ella estaba en la sala y al verme me dijo: Oh, hola Daisy, ¿qué tal tu día? Bien, gracias. Solo ando un poco cansada por la escuela y las tareas, iré a descansar un rato. Está bien Daisy, solo no estudies en exceso, te hará mal. Tranquila, no lo haré. La miré con una sonrisa y luego me dispuse a ir a mi habitación. Llegué a mi habitación y pasé varias horas analizando lo que me dijeron Valentina y la nana Malena y con eso intentar descifrar una pista. Estuve así varias horas hasta que el sueño me ganó y me dormí. Desperté por el sonido tan irritante y habitual de la alarma, la apagué y procedí a cambiarme para llegar a tiempo a la escuela. Al cambiarme bajé las escaleras y fui hacia la cocina para ver si estaba Miranda. Al llegar vi una nota escrita en la mesa de comedor. Hija, hoy salí temprano por trabajo, no me esperes para desayunar, nos vemos en la noche. Después de eso emprendí mi rumbo hacia la escuela. Al llegar me encontré con Paulina fuera de la escuela, nos saludamos y después fui hacia mi salón. Estaba caminando en los pasillos hasta que a lo lejos vi a Cristian. Él se acercó a mí y cuando estuvo lo suficientemente cerca me habló. Oh, hola, ya me había puesto muy triste el no haber estado contigo. Al terminar, Cristian se puso de un color rojo tomate y pues no le di importancia, pero al parecer a él sí, ya que después de eso me acompañó con la cabeza agachada a la escuela. Al llegar al salón procedimos a sentarnos y a esperar que las horas pasen. Pasaron las horas hasta que el timbre indicó que ya era recreo. Al salir le pregunté a Cristian si quería acompañarme y me dijo que no, que tenía que hacer algunas cosas importantes relacionadas a campeonato de básquet, y que Alex el capitán era muy estricto. Bueno, él estuvo raro conmigo desde lo que pasó en el pasillo antes de empezar la clase. Siempre solía hablar con él de cualquier cosa, cuando terminábamos deberes o cuando la maestra se salía del aula por unos minutos, pero esta vez se quedó callado y con la cabeza agachada, pero bueno. Al escuchar lo que me dijo salí hacia el patio, para ver algo que pueda hacer para pasar el tiempo del receso. Al llegar al patio me encontré a Valentina, la cual se dirigió a mí. Hola niña, ¿gustas acompañarme? No tenía mucho más que hacer así que acepté acompañarla. Fuimos a los columpios, al igual que la otra vez estaba acompañada de Paulina. Me senté en el columpio del medio y empezamos a charlar de temas variados, hasta que Valentina habló algo que ya yo veía venir. Oh Iván, debemos ir a buscar el paradero de Lucho, no podemos estar aquí de brazos cruzados. La verdad pensé lo mismo, pero no tenemos ni una pista ni un indicio de dónde pueda estar. Pero debemos comenzar a actuar, si no nunca lo encontraremos. Dije con confianza de encontrarlo. A la salida vayamos a buscar algo importante. ¿A dónde, Valentina? Lo sabrás a la salida. Después de terminar de hablar sonó el timbre, que indicaba que ya era hora de volver al salón. Me levanté del columpio, me despedí de las chicas, y fui rumbo hacia mi salón. Llegué a mi salón y me senté en mi respectivo lugar. Cristian al entrar me saludó, le devolví el saludo y luego se sentó. Después de unas horas tocó el timbre que indicaba la salida. Agarré mi mochila y fui rumbo hacia la entrada donde iba a encontrarme con Paulina y Valentina. Al llegar a la salida estaban Valentina y Paulina esperándome. Solo vengan detrás de mí, iremos a un lugar que nos ayudará a saber qué pasa con Lucho. Ahora que estamos las tres, ¿a dónde vamos, Valentina? Bueno, mientras nos ayude a encontrar a Lucho, nos sirve. Después de eso Valentina emprendió rumbo, nosotras no sabíamos a dónde íbamos, pero confiábamos en ella. Caminamos por unos 30 minutos hasta que Valentina se quedó parada frente a lo que parecía una biblioteca bastante antigua y de 2 pisos. ¿Qué hacemos en una biblioteca? Bueno Daisy, tengo algo de conocimiento sobre los Nephilims, pero necesitamos más conocimientos para conocerte a ti y a Lucho, así que debemos buscar información más precisa. ¿Crees que en esta biblioteca encontraremos algo de Lucho?
Bueno, esta no es una biblioteca cualquiera, mucha gente dice que en 10 bibliotecas alrededor del mundo hay escrituras sobre los Nephilims, y pues esta es una de ellas. ¿No crees que otra persona ya se lo hayan robado? Digo, esas escrituras deben ser muy valiosas. Mira Daisy, lo que pasa es que nadie cree en los Nephilims, encima que la gente es muy vaga como para buscar. Entonces, lo único que debemos hacer es entrar, buscar el libro y luego irnos, ¿no? Quisiera que así fuera, pero miren, según lo que la gente dice, que en cada biblioteca con el contenido de los Nephilims hay alguien muy poderoso cuidando y registrando cuidadosamente, y a todo aquel que se le ocurra tomar el libro no se vuelve a saber de esa persona. Paulina y yo nos miramos con cara de nervios. Pasaron unos minutos hasta que tuve el valor para hablar. No podemos entrar ahorita, debemos planear entrar un rato que pasemos desapercibidas. Eso es obvio, ¿no? Entraremos ahí a analizar la biblioteca para saber qué hacer después. Al terminar de hablar Valentina, las tres entramos algo nerviosas. Al entrar estaba una señora con los ojos mirando a la nada, parecía normal pero su mirada perdida y su rostro que mostraba una seriedad que nos hacía dar miedo a las tres. Ella era de mayor edad, el pelo rizado, blanco, baja estatura y con anteojos. Nos miró y habló. Hola jovencitas, ¿qué se les ofrece? Iba a hablar, pero Valentina habló por mí. Buenas tardes señora, venimos a la biblioteca a buscar unos libros para nuestro colegio. Está bien jovencitas, pasen. Nos dijo con un tono serio. Dicho esto, la señora nos apuntó hacia la derecha, donde había muchísimos estantes llenos de libros. Las tres nos dirigimos a donde la bibliotecaria nos mostró. Nos adelantamos hasta llegar a un punto donde la señora no esté a la vista y así poder hablar tranquilamente. ¿Ahora qué haremos? Habla más bajo Daisy. ¿Y qué haremos? Paulina, debemos ir merodeando por la biblioteca, hay que buscar y buscar hasta encontrar algo que no cuadre, algo que lo veas más protegido de lo normal, ahí nos daremos cuenta dónde está resguardado el libro. Bueno chicas, comencemos a buscar. Nos pusimos a dar vueltas por la biblioteca. Al comenzar a curiosear nos dimos cuenta que esta biblioteca no era para nada normal. La mayoría de los libros eran muy antiguos. Para disimular los de adelante eran libros antiguos de comedia, recetas, etc. Pero si rebuscabas un poco, este estaba lleno de libros de brujerías, magia negra y cosas por el estilo. No le tomamos importancia ya que sabíamos lo que pasaba ahí dentro. Así estuvimos una hora, merodeando la zona. Tomamos un libro para hacernos la que leíamos y así evadir a la bibliotecaria. No encontramos nada sobre los Nephilims, ya habíamos buscado por toda la biblioteca. No hay nada, ya buscamos por toda la biblioteca y no hay nada. Bueno, tienes razón, revisamos todo, excepto las oficinas, ¿no crees que pueda estar ahí? No lo sé Valentina, pero no veo seguro entrar ahí ahorita. Eso es obvio Daisy, al menos ya sabemos dónde ir a buscar, ahora salgamos. Bajamos las escaleras, nos dirigimos hacia la salida y con amabilidad nos despedimos de la bibliotecaria. Ella nos devolvió el gesto, pero su mirada seguía siendo así de fría e imponente. Al salir me sentí aliviada ya que nunca había sentido una presencia tan poderosa. Nos fuimos caminando las tres juntas en silencio. Al final llegamos a la casa de Valentina, la cual nos dejó entrar. Entramos y nos sentamos en los sillones y comenzamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno Paulina, debemos crear alguna estrategia para entrar ahí sin ser percibidas por la bibliotecaria. No se me ocurre nada. ¿Qué deberíamos hacer? Pregunté un poco confundida. Deberíamos investigar a la bibliotecaria, aunque sabemos que es alguien con un gran poder, debe haber algún rato que no esté atenta. Sí Paulina, tienes razón, debemos investigar más a profundo antes de entrar ahí dentro. ¿Quieren ir a la biblioteca mañana después de la prepa? Creo que vuelves a tener razón Paulina, es lo mejor ir a la biblioteca de nuevo a conocer más profundamente a lo que debemos enfrentar. Bueno, entonces mañana iremos a la biblioteca, ahora debemos irnos a nuestras casas, dije pensando en que Miranda debe estar preocupada.
Está bien, niña, nos vemos mañana. Al terminar de hablar Valentina, me levanté del sillón, me despedí de ellas dos, abrí la puerta de salida, y salí rumbo a mi casa. Al llegar a mi casa Miranda estaba esperándome, al llegar se levantó y me preguntó: ¿Dónde estuviste, Daisy? Estuve en la biblioteca haciendo tareas. Para la próxima avísame cuando llegues tarde, estuve preocupada toda la tarde porque no llegabas. Bueno, perdón por hacerte preocupar. No te preocupes, niña, ahora vete a dormir que ya es muy tarde. Fui caminando hasta mi cuarto y luego me tiré a mi cama. Estaba en una especie de cueva, había 5 personas con bolsas en sus cabezas, yo no entendía lo que estaba pasando, estaba muy confundida. Luego llegaron 10 personas encapuchadas a la cueva, consigo traían 2 personas encadenadas igualmente con una bolsa en la cabeza. Les quitaron primero las bolsas a las 5 personas de la esquina. Lo que vi me hizo gritar del miedo y de la desesperación. Esas 5 personas eran Cristian, Cecilia, Valentina, Paulina, la señora Malena y Miranda. No podía parar de temblar al verlos con tantas heridas y marcas de tortura en su cuerpo. Luego los pusieron en una forma que rodearon a los 2 encadenados del medio. Luego quitaron las bolsas a esos 2. Me quedé en shock y empecé a sentir más miedo del que sentía antes. Éramos el chico que estaba perdido y yo. Era como verme a mí misma ahí, pero por alguna extraña razón los encapuchados a mí ni me percibían. ¿Qué hacemos con estas escoria? Esperemos a que llegue nuestra señora o el jefe Puleri que os decida qué hacer con los Nephilims y los humanos. Después de eso la habitación se quedó callada ya que ni uno de los chicos se atrevía a hablar, así estuvo por unos minutos hasta que de lejos se podía ver a alguien imponente yendo hacia nuestra dirección. Al llegar donde nosotros las 10 personas encapuchadas se acercaron ante él. El hombre ese hizo un gesto que entendí que era para que se levanten. Tráiganme a los 5 de ahí, dijo ese señor con una voz imponente y terrorífica. Los 10 hombres trajeron a los chicos. Vayan. A quienes tenemos aquí. A las personas más influyentes en la vida de los últimos Nephilims, sería una desgracia si les llega a pasar algo. Terminó de hablar y se transformó en una bestia infernal, sus colmillos eran demasiado grandes y filos, le salieron garras más largas que había visto en mi vida. Terminó de transformarse y apuntó a Cristian. Mi yo que estaba ahí empezó a gritar suplicando que no le hagan daño. Por favor, no le hagas nada. Por favor, te lo suplico. Esa cosa se empezó a reír de una manera diabólica. Luego los hombres llevaron a Cristian ante ese demonio. Cristian solamente miró con lágrimas y con una sonrisa a mí y luego esa cosa le atravesó sus garras en el estómago, luego lo miró con una cara burlesca y lo tiró a Cristian como si de un trapo se tratara, estaba con el estómago abierto y estaba saliendo sangre como si fuera una fuente. Mi yo miró esto con muchísimo miedo y comenzó a llorar desconsoladamente. El siguiente. Después de decir eso 2 hombres agarraron a Cecilia y de un empujón la tiraron a unos centímetros de esa cosa. No, por favor. No le hagas nada. Ella es lo que más amo. Gritaba Lucho desconsoladamente. Esa cosa se reía sin parar. Luego paró de reír y le atravesó las garras por la cabeza. Su cabeza cayó desprendida de su cuerpo, y posteriormente el demonio tiró el resto de su cuerpo al lado de Cristian. El mismo proceso se repitió una y otra vez, primero Paulina, luego Valentina y al final a la nana Malena y a Miranda. Yo ya estaba que me quebraba en llanto, quería que esto acabe, yo ya pensaba que ahí terminaba, pero luego pasó algo inesperado. Lucho, explotando en ira, se quitó de encima las cadenas y con su mirada que mostraba ira y sed de venganza fue por el demonio, empezaron a pelear. Los golpes iban y venían, al parecer el demonio tenía la ventaja ya que acertaba más golpes. Algo que no esperaba pasó, a Lucho le salieron garras y de su espalda salieron lo que pienso que eran púas. Después de convertirse en eso la pelea se igualó bastante. Todo indicaba que Lucho iba a ganar, pero el demonio hizo algo muy astuto, me lanzó como una ola de fuego a mi yo que estaba tendida. Lucho al ver esto se tiró hacia mi yo para protegerlo.
Cuando recibió el golpe de lleno empezó a gritar del dolor, mi yo se pasó ante mí y me dijo: no dejes que esta realidad sea la tuya, tú puedes cambiar el destino de Lucho y los chicos, por favor sálvalos. Iba a contestar, pero la vista se me nubló y caí al suelo. Desperté gritando, estaba en mi habitación, gritaba tan fuerte que de seguro hizo retumbar las paredes. Al cabo de unos segundos llegó Miranda, corriendo, y al verme con llorando y gritando se acercó corriendo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Tuve una pesadilla horrible. La sentí muy real, tengo mucho miedo. Abracé a Miranda con todas mis fuerzas, y ella me devolvió el abrazo mientras me consolaba. Solo fue una pesadilla, mi niña, todo está bien, yo estoy aquí. Nos separamos por un momento. Yo intentaba decir algo, pero mi miedo era tan grande que no salía nada de mi boca, era algo indescriptible, hasta que tartamudeando le dije: gracias por ayudarme, Miranda. Y posteriormente la volví a abrazar con todas mis fuerzas. Estuve así por 10 minutos hasta que Miranda me miró y dijo: descansa, hija, cualquier cosa me avisas, ya es muy tarde. Nos separamos por un momento. Yo intentaba decir algo, pero mi miedo era tan grande que no salía nada de mi boca, era algo indescriptible, hasta que tartamudeando le dije: gracias por ayudarme, Miranda. Y posteriormente la volví a abrazar con todas mis fuerzas. Estuve así por 10 minutos hasta que Miranda me miró y dijo: descansa, hija, cualquier cosa me avisas, ya es muy tarde. Se levantó de mi cama, se dirigió hacia la puerta de mi cuarto y se fue. Yo me sentía como desprotegida sin la presencia de Miranda, con miedo me acobijé hasta la cabeza y esperé a que me gane el sueño. Pasaron horas, y no pude conciliar el sueño ni por un segundo. Estuve despierta todo el resto de la noche hasta que sonó el despertador. Me levanté toda cansada por el hecho de no dormir nada, pero más ganaba mi sentimiento de alegría de no tener que estar en mi cama. Me cambié para ir a la escuela y bajé a desayunar. En la cocina estaba Miranda. Hola, hija, ¿pudiste dormir? Mintiéndole para no preocuparla le respondí que sí y luego me senté a desayunar con ella. Estuvimos platicando hasta que terminé mi plato, lo dejé en la cocina y me fui a la escuela. Andaba caminando tranquilamente, hasta que en uno de los callejones, por donde debía pasar para llegar a la preparatoria, sentí algo extraño, tenía la impresión de que algo me seguía, y al mismo tiempo mi instinto de temor se activó, estaba con muchísimo miedo y ni yo sabía el porqué. Me puse a mirar hacia todas las direcciones y no encontré nada. Así que a paso acelerado comencé a ir hacia la escuela. Todo parecía una mala jugada de mi mente hasta que en una pared se repite la misma frase que estaba escrita la otra vez: iremos a por ti todos los tuyos. Dejé de ir a paso rápido para ir corriendo a la preparatoria, estaba con un miedo que no era normal. Esto ya no era para nada normal. Llegué en como 15 minutos, cosa que a paso lento serían como media hora de rumbo. Llegué a la preparatoria toda sudorosa. El primero en verme fue Cristian, cuando me miró así fue corriendo hacia mí. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Nada, no me pasa nada, dije aún tartamudeando un poco del miedo. No, es imposible que lo estés, estás tartamudeando de lo que veo que es miedo y encima llegas corriendo. Bueno, en todo caso no te importa, mis problemas no son tuyos. Daisy, yo te veo como una buena amiga, una muy buena diría yo. También te veo así, pero perdóname, esto es más importante y peligroso que una amistad, lo siento, pero no puedo decirte nada. Me quité de su camino y me fui corriendo hacia las clases, él me habló, pero no lo escuché y seguí mi camino. Algo en mí sabía que algo malo se avecinaba, por eso no quería involucrar a nadie más que no sea necesario. Cuando me alejé de Cristian lo suficiente bajé el ritmo y fui caminando. Estaba por llegar a mi salón cuando me topo con Valentina. Hola niña, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, bueno, eso creo. ¿Qué te ocurre? Estuve pensando en lo de la biblioteca, eso me tuvo preocupada. ¿Se te ocurre algo? Podemos ir hoy con Paulina, así nos ganamos un poco la confianza de la bibliotecaria. Daisy, es un demonio.
Es estúpido pensar que se dejará tomar confianza. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos ir por lo más arriesgado. Entrar ahí una noche. Esto debemos hablarlo las 3. Sí, en el receso lo hablamos. Entonces, nos vemos en el receso. Me despedí de ella y entré al salón. El salón estaba vacío, así que me quedé esperando a que lleguen los demás. Pasaron media hora y ya todos estaban en el salón. El último en entrar antes del profesor fue Cristian, el cual me ignoró y se sentó. El profesor entró y comenzó a dar sus lecciones. Tocó el timbre del receso. Antes de salir miré a Cristian, pero él me volteó la mirada. Yo estaba triste, pero a la vez feliz de no involucrarlo a él en nada. Salí del aula y fui caminando hacia los columpios, donde siempre me encontraba con Paulina y Valentina. Llegué a los columpios y ahí estaban las chicas. Me senté en el del medio y comenzamos a hablar. Bueno, Daisy, ya le conté un poco a Paulina. Sí, Daisy, Valentina me contó lo que haremos. Lo único que debemos decidir es la fecha en la que iremos. Bueno, eso es algo que ya debemos planificar. Debe ser un día donde no haya nada que nos interrumpa ni nos distraiga. ¿Qué les parece este miércoles? Es una pésima idea, Paulina. Tenemos deberes. Y como dice Daisy, ese día nada nos puede interrumpir. ¿Qué les parece este domingo? Esa es una excelente fecha. ¿Qué te parece, Valentina? Es una fecha estupenda. Organicemos todo para ir ese día, pero ahora debemos ir estos días a la biblioteca para conocerla mejor y buscar en algún otro lado indicios del uso. El timbre sonó indicando que ya era hora de regresar a clase, así que tuvimos que despedirnos. Me fui caminando a mi salón. Al llegar me senté y esperé que las horas pasen. Ya era la hora de salida. Cristian me seguía ignorando. Yo estaba demasiado triste, pero más era mi alegría de saber que él no se metería en ningún problema. Ignorando mis sentimientos salí del aula y me fui en dirección a la salida, donde nos encontraríamos con Paulina y Valentina. En la salida no estaban, de seguro se retrasaron, por lo cual me senté a esperarlas. Estuve esperando por 10 minutos hasta que llegaron las 2. Al verme me saludaron. Bueno, debemos ir a esa biblioteca a conocerla un poco más. ¿Qué estamos esperando? Vayamos ya. Me levanté y las 3 comenzamos a caminar en dirección hacia la biblioteca. Al llegar a la biblioteca entramos, y como la anterior vez estaba la misma bibliotecaria, la cual nos miró seriamente al mismo tiempo que nos saludaba cortésmente. Comenzamos a caminar por los alrededores de la biblioteca. Al igual que la otra vez, intentamos encontrar algo que sea sospechoso y que nos dé indicio que es por donde debemos ir. A cada rato nos hacíamos las que leíamos algo, o nos sentábamos para no ser blanco de sospechas por parte de la bibliotecaria. Ya había pasado una hora. Pensábamos que nuestra ida fue una pérdida de tiempo, hasta que en medio de una discusión pasó algo inesperado. Ya suelta el maldito libro, Valentina. No. Este libro nos puede ser útil. Es un simple y estúpido libro de hechicería. Empezamos a forcejear hasta que por accidente moví una de las estanterías. Esta se movió y dejó ver un pasillo oscuro. No puede ser, dijo Valentina con asombro y una sonrisa. Las 3 nos quedamos viendo esa estantería hasta que escuchamos unos pasos que venían hacia nosotros. Nos pusimos muy nerviosas. Lo que pasaría si nos encontraba sería catastrófico. Cerramos la estantería a una velocidad muy alta y nos ocultamos detrás de una estantería de libros. Podíamos oír los pasos de alguien. Mi corazón comenzó a palpitar demasiado rápido. Los nervios era algo incontrolable a este punto. La señora ya se le podía ver el rostro. A cada segundo se acercaba más y más. Tenía miedo, demasiado miedo. La señora, al estar frente a la repisa y al lado de nosotros, comenzó a ojear por todos lados. Estuvo así por varios minutos. Yo pensaba que ese era nuestro final, pero al parecer la suerte nos sonrió. La señora paró de ojear hacia toda dirección y entró a ese pasadizo ocultado detrás de una estantería de libros. La empujó y esta se abrió. Posteriormente la volvió a cerrar. Paulina ya quería salir, pero la sujeté de la mano muy fuerte. ¿Qué haces, maldita sea? Debemos salir ya. No tendremos otra oportunidad. No seas estúpida.
Esto puede ser una trampa. Una trampa. Iba a responder, pero empezamos a escuchar leves sonidos los cuales se convirtieron en chillidos demasiado fuertes. Las tres nos tapamos los oídos con fuerza, el chillido era tan fuerte que no hubiese sido nada raro si nuestros tímpanos reventaban. Esto me hizo hacerle caso a Paulina y decir en voz baja: corran. Pero en puntillas. Las dos me miraron y al mismo tiempo asintieron. Empezamos a ir a paso rápido de puntillas para no hacer ni un ruido. Íbamos yendo bien, pero siempre la vida debe joderte los planes. Valentina tiró unos 3 libros con los brazos sin querer. El impacto de los libros hizo que la biblioteca retumbe. Escuchamos como algo tiró la estantería de arriba, cualquier persona racional sabría que era la bibliotecaria. Corran. Grité sin nada que perder. Las tres comenzamos a correr a toda velocidad. Esa vez recuerdo correr como nunca en mi vida había hecho, a lo lejos se podía oír los chillidos acercándose. Empezamos a exigirnos más para llegar a nuestro límite de velocidad. Los chillidos se hacían cada vez más fuertes y cercanos. Yo pensaba que este sería nuestro final, pero al final del pasillo estaba la salida. Eso nos motivó a seguir corriendo. Ya estábamos a unos centímetros de la puerta y empezamos a oler un olor a azufre. Eso en vez de paralizarnos nos dio el coraje y la valentía de seguir corriendo. Cruzamos la puerta y escuchamos un chillido ensordecedor, mucho más fuerte que antes. Sabíamos que la bibliotecaria no iba a salir de la biblioteca ya que debe cuidarla todo el rato, pero por si las dudas seguimos corriendo. Por suerte no nos persiguió, por lo menos llegamos a la casa de Valentina sanas y salvas. Ya arruinamos el plan. Al menos ya conocemos por dónde debemos ir, Daisy. Valentina tiene razón, al menos ya sabemos por dónde debemos ir. Lo que sea, debo irme, Miranda debe estar preocupada por mí. Me despedí de ellas y salí de la casa. Iba con cuidado, tenía un poco de miedo que la bibliotecaria esté detrás de mí, aunque no era probable, no estaba de más asegurarme. Fui a paso medio rápido y llegué a mi casa en 20 minutos. Al entrar lo primero que vi fue una carta. Daisy, hija, tuve que salir por urgencia, así que no me esperes. Al menos eso me alivió, Miranda no se daría cuenta que estuve fuera por tanto tiempo, ya eran las 12:30 de la mañana. Así que ni me importó cenar, simplemente me fui a dormir. El despertador me hizo levantarme de golpe. Estaba exhaustiva, ni siquiera me acordaba si había soñado algo, pero tenía miedo. De seguro lo que pasó ayer me hizo ser más miedosa, pensé. Me levanté de la cama, olvidando eso, dejé de tomarle importancia a eso y me lavé la cara, después bajé a desayunar, al parecer Miranda no llegó aún. Así que me serví yogurt con cereal, lo comí rápidamente y salí hacia la preparatoria. Al salir siempre iba con cautela, ya me daba miedo que sea hábito tener tanta cautela por cada paso que doy, aunque debería tenerlo ya que soy una especie rara. Dejando mis pensamientos a un lado seguí caminando, no pasó nada raro en todo el camino, llegué a la preparatoria, en la entrada estaba Christian, el cual me ignoró. No le tomé importancia y seguí caminando. En el pasillo antes de las escaleras me encontré con Paulina, la cual se la veía asustada, con un gesto en la mano me saludó. Yo le devolví el saludo y seguí en dirección a mi salón. Llegué al salón, estaba vacío, por lo cual me senté a esperar a que llegue el maestro y mis compañeros. En 15 minutos el salón ya estaba lleno, el maestro ya había llegado y era hora de iniciar clase. Las clases fueron muy aburridas, antes solía hablar con Christian, pero ahora me ignoraba, yo estaría igual si fuera él, pero lo entienda o no, es por su bien. Las horas pasaron, aunque yo creí que fueron años, al menos ya habían acabado. Todos salían afuera mientras yo pensaba en esto. Acabó mi trance y salí hacia los columpios, donde siempre nos encontrábamos con Paulina y Valentina. Al llegar ellas se pararon y Valentina me habló. Qué suerte que ya llegas. Ven, siéntate que queremos decirte algo. ¿Qué pasa? Mira Daisy, ayer, después que te fuiste, llegó la señora Malena, nos dijo que es algo de suma importancia.
me dijo Paulina, con una cara muy seria notándose su confianza en las palabras de la señora Malena. Sí, Daisy, hay un lugar donde debemos investigarlo antes de ir a la biblioteca. ¿Dónde? A la cabaña de Lucho, el último lugar donde lo vi. ¿Y cuándo iremos? Justamente hoy. Después de salir de clases. Bueno, entonces, ya sabemos qué hacer. Sí. Lo afirmó Paulina con mucha seguridad. Después de eso cambiamos el tema, para no estar estresadas para la salida, comenzamos a hablar de temas variados. Así estuvimos hasta que la campana, que indicaba el fin del receso, sonó. Nos despedimos y posteriormente fuimos a nuestros respectivos salones. Al llegar el profesor ya estaba a punto de iniciar con su clase, así que me senté y comencé a escuchar al profesor. Al terminar la clase salí del salón, como fue costumbre ese día, ni miré a Cristian. En la salida estaban las chicas, nos saludamos y empezamos a charlar un rato. Fueron 10 minutos en los cuales hablábamos de cosas cotidianas para quitarnos la presión de encima. Bueno, chicas, debemos ir. Estén precavidas y tengan cuidado, hay que estar siempre en guardia. Valentina terminó de hablar y comenzamos a caminar. Esa cabaña está bastante lejos, así que tomamos el autobús para que nos deje cerca. El autobús estuvo conduciendo por un buen rato hasta que Valentina lo hizo parar. Aquí debemos bajar, chicas. Asentimos y bajamos después de él. Estábamos en una zona con mucha vegetación, parecía el límite entre la ciudad y un bosque. Caminamos en dirección recta hasta que llegamos a un portón donde más adentro estaba una cabaña. Valentina la señaló y por intuición sabía que era aquí. Nos entramos escalando el portón y luego de un salto bajamos. Al entrar no había nada raro, comenzamos a caminar y a buscar algo que nos pueda ayudar. Comenzamos por los alrededores, era puro jardín, aunque aún estaban los estragos de la pelea que nos contó Valentina. Los establos estaban partidos y el pasto estaba medio hundido, como si fuera un cráter. Ya sabíamos a qué se debía, así que seguimos caminando. Estuvimos así una hora, no encontramos nada. No hay nada por aquí, no perdamos más el tiempo. Debemos seguir buscando, Paulina. Ya buscamos por todos los alrededores, ¿para qué seguir buscando si no encontramos nada? Sí, Paulina tiene razón, ya debemos entrar a buscar adentro de la cabaña. Ahí no debe de haber nada, Daisy. Valentina, no perdemos nada entrando, a lo mejor encontramos algo. Ella estaba en desacuerdo, era obvio por su mirada, pero aceptó de todos modos. Al llegar a la puerta vimos que estaba cerrada con llave, y derribarla no era una opción ya que no queríamos alertar a lo que sea que esté aquí, si es que hay algo. Nos separamos para buscar algún lugar por donde entrar, hasta que Paulina nos llamó. Vengan, chicas, entren con cuidado con los vidrios, que las puede cortar. Después de la advertencia precavida de Valentina, entramos con cuidado, evitando cortarnos con los pedazos de vidrios en el suelo. La primera en entrar fui yo, entré con cuidado y no me pasó nada. La siguiente era Valentina, entró mucho más rápido que yo, al parecer era un ágil, ella igual entró sin problema. La última fue Paulina, esta intentó imitar a Valentina, pero se hizo un corte en la rodilla. Al ver esto jalé a Paulina para que entre sin hacerse otro corte. La pierna de Paulina estaba sangrando, no mucho, pero al parecer sí le dolía mucho a ella. Valentina y yo ayudamos a Paulina a ponerse de pie y empezamos a caminar a paso lento. Dejamos a Paulina sentada en una silla en lo que parecía ser la sala, mientras que Valentina y yo buscábamos. Estuvimos buscando, no había nada que nos interese. En el tiempo que buscábamos, removimos los cajones, buscamos en cada habitación, pero no encontramos nada, buscamos en lo que era la cocina y tampoco había nada. Ya me estaba empezando a estresar, habíamos venido aquí por nada. Como último lugar entré a una habitación la cual me sorprendió, era un lugar que estaba muy descuidado, mucho más que los cuartos anteriores. Tenía escrituras raras en las paredes con tinta roja. Valentina, ven a ver esto, dije en tono un poco alto. Enseguida llegó aquí y miró con cara asombrada. Aquí sí o sí hay algo, debemos buscar detenidamente.
Lo primero que hice fue buscar en los cajones. Al abrirlos habían unos libros con la portada negra. Al ojearlos noté que estaban escritos en un idioma que no podía entender, creo que era latín, pero no estaba segura. Los guardé en mi mochila y seguí buscando. Los demás cajones estaban vacíos. Empecé a pensar que estos libros eran lo único que podíamos conseguir. Del enojo le di una patada a uno de los mesones. Sentí algo duro ahí dentro. Esa dureza no podía ser de la mesa en sí, así que abrí el mesón de 4 golpes. Por el sonido de las patadas Valentina vino a ver qué pasaba y al ver lo que a mí parecer era una simple roca, ella hizo un pequeño grito y luego bajó la voz. Esto no puede ser. Es una simple roca, ¿por qué te alegras? Daisy, esto no es una simple roca, es la aurora de oro. ¿La aurora de oro? Sí. ¿Recuerdas las armas poderosas que pueden acabar con el rey demonio? Esta es una de ellas. Debemos llevarla. Y, por cierto, ya vámonos de aquí. Ya encontramos más de lo que esperábamos. Valentina puso la aurora de oro en su mochila y salió del cuarto. Yo la seguí y fuimos en dirección hacia donde estaba Paulina. Debemos irnos, Paulina, encontramos muchas cosas de utilidad. Con el tono que hablaba Valentina, haría pensar a cualquiera que encontró el objeto más valioso del mundo. Esto Paulina lo notó, así que simplemente asintió y se puso difícilmente de pie. Esta vez solo yo ayudaba a Paulina, porque lo que llevaba en la mochila Valentina era mucho, y ya no podría con el peso de Paulina. Esta vez salimos por la puerta de entrada, ya que era solamente remover el seguro. Abrimos la puerta y salimos. Nos pareció muy raro que no haya nada que nos moleste, más aún cuando había algo tan valioso ahí dentro. Supongo que es nuestro día de suerte, pensé en mi interior. Al llegar al portón de seguridad, tuvimos que ayudar a Paulina a escalar. Cuando ella bajó, nosotras fuimos después. Salimos de la cabaña y tomamos el autobús de vuelta a la ciudad. El autobús estaba vacío, aprovechamos eso y recostamos a Paulina sobre 3 asientos. Le limpiamos un poco la herida, y con mi abrigo le amarré alrededor de su rodilla. Cuando el autobús paró en la parada donde debíamos parar, bajamos las 3, al parecer Paulina tenía mejor movilidad de la pierna, aunque iba cojeando, algo es algo. Llevamos a Paulina hasta su casa y nos despedimos de ella. Después Valentina y yo nos separamos y fuimos a nuestras casas. Llegué a mi casa y estaba Miranda en la sala mirando televisión. Hola Daisy, ¿por qué tardaste? Perdón, tuve que quedarme para hacer algunas tareas en la biblioteca. Al parecer esa explicación la convenció, ya que no me preguntó nada más al respecto. Empezamos a hablar y luego me subí a mi cuarto. No sé por qué, pero esa tarde me la pasé pensando en Christian. Pensaba en ir a disculparme con él y al menos seguir con nuestra amistad. Me había propuesto a mí misma hablarle el día siguiente. Andaba pensando en qué decirle y así las horas pasaron demasiado rápido. Cuando el sol se ocultó, bajé las escaleras y fui con Miranda a cenar. Después me fui a mi habitación de nuevo a dormir. El día siguiente iniciaba, me puse el uniforme y salí sin desayunar a clase. Estaba emocionada por ir con Christian y otra vez ser amigos. Estaba impaciente por llegar a la preparatoria, así que fui a paso rápido y así llegué en 10 minutos a la preparatoria. Era un poco tarde, por lo cual Christian debía estar. Lo busqué por toda la preparatoria y no estaba, lo cual se me hacía muy raro. Mi última opción fue ir al curso y esperarlo ahí. En unos minutos el salón se llenó, ya estaban mis compañeros y el profesor, pero faltaba alguien. Christian no estaba. Al parecer sí había faltado a clase, cosa que era muy extraña ya que él siempre asiste. ¿Será para mañana entonces?, pensé en mi cabeza un poco triste. Las clases fueron muy aburridas y tardadas, ya quería que sea hora del receso para al menos hablar con Paulina y Valentina. Luego de horas interminables para mí, sonó la campana indicando que era hora del receso. Eso me alegró mucho. Salí rápidamente de mi salón y fui a los columpios, donde siempre me encontraba con las chicas. Al llegar con ellas empezamos a hablar un poco y luego, sobre cuándo iríamos a la biblioteca. Bueno chicas, teniendo en cuenta que hoy es lunes, tenemos tiempo para organizar e infiltrarnos.
Sí, Paulina, debemos hacerlo un día en el cual no tengamos nada pendiente, así nadie ni nada interferirá en esto. Daisy tiene razón. ¿Qué les parece este sábado? Es una buena idea el sábado, estamos libres de clase y no tenemos cosas que hacer, agregó Paulina emocionada y ansiosa. Sí, tiene sentido ir el sábado, pero teniendo en cuenta que nos dejarán trabajos, los deberemos hacer antes, ya que no sabremos si siquiera volveremos siendo las mismas. Teniendo en cuenta eso, ¿qué les parece el domingo? Es una excelente idea, niña. Una vez más llegamos a un buen acuerdo. Queríamos seguir hablando, pero la hora pasó volando, ya era hora de volver al salón. Agarré mi mochila y fui de vuelta a mi salón. Estaba enojada ya que sabía que iban a ser las horas más largas de mi vida. El profesor llegó y comenzó a dar lecciones. Las horas pasaron, yo estaba que me dormía del cansancio y el aburrimiento. Me levanté, salí del salón, y me fui de la preparatoria rumbo a mi casa. Estaba cansada. Al llegar a casa saludé de mala gana a Miranda, la cual me miró extrañada. ¿Estás bien, niña? Si estoy bien, Miranda, ¿por qué la pregunta? Es que te veo muy agotada. Ah, sí, estoy muy agotada por la preparatoria, me iré a dormir. Está bien, hija, que descanses bien. Subí las escaleras. Al llegar a mi cuarto me tumbé en la cama, sin quitarme la ropa y cerré los ojos. Desperté otra vez sin memoria de haber soñado algo, pero mi expresión física me daba a entender como si hubiera soñado la peor pesadilla. Estaban brotando lágrimas de mis mejillas y yo sollozaba. Esto ya se me hizo costumbre, así que como siempre, me lavé la cara y revisé la hora. ¡Wow! Me había quedado dormida por casi un día entero, ya era hora de ir a la preparatoria. Así que me levanté y fui directo hacia allá. Terminé las clases. Este día no pasó nada interesante, fue simplemente atender al maestro y poco más. El timbre sonó indicando que era hora de salida. Salí de la preparatoria y me fui a mi casa nuevamente. Al llegar a mi casa me puse a hacer los trabajos que habían encargado los profesores y luego ver televisión. Así se me pasó toda la tarde. En la noche, cenamos con Miranda y luego me fui a acostar a mi cuarto. El día siguiente comenzaba, hice mi rutina de siempre, después salí hacia la preparatoria. Al llegar vi algo que no me era familiar. En la entrada habían policías y al lado de ellos estaba una señora llorando. Sin darle importancia entré al salón y un regente me detuvo. Bueno, niña, hoy todos deben reunirse en el coliseo, el director lo solicitó. Bien, señor, muchas gracias por avisar. Haciéndole caso al regente fui al coliseo, el cual estaba lleno en su totalidad. Mi maestra al verme me hizo hacer fila con el resto de los compañeros de mi clase. Pasaron unos minutos hasta que el director subió al escenario que habían puesto, preparó el micrófono y entonces empezó a hablar. Buenos días, padres de familia, docentes y alumnos de esta hermosa y prestigiosa preparatoria. Como sabrán, no es muy común que los llame a una convocatoria así. Pero esta vez, es algo urgente que no se debe ocultar y todos deben saber. Esto es algo que no me gusta avisar, es una noticia muy mala y triste para nosotros, tanto para docentes como para los padres y compañeros de este gran alumno. El joven Cristian Andrés Varela Expositor y la señorita Erika Cecilia Gómez Benítez se encuentran desaparecidos. Sus padres nos informan que no se sabe de su paradero desde el anterior viernes, por lo cual ya lleva 5 días desaparecido. Ojalá y encuentren al joven, y a los responsables, si es que los hay. Dicho esto, les doy la palabra al oficial que está al lado mío, el cual le agradezco por tomarse el tiempo de venir y hablarles. Buenos días a todos. Vengo a darles algunos protocolos que deben seguir por su seguridad. 1. Deben siempre ir en grupo al entrar y salir de aquí. 2. Si ven algo sospechoso o alguien que los incomode, reportar inmediatamente ante los docentes o ante nosotros, los oficiales que siempre estarán aquí. Esto es todo lo que debíamos decirles. Gracias por su atención y perdón por el tiempo perdido a los docentes. Me puse a lagrimear, esto sí que me había matado por dentro. No puede ser él está sano y salvo.
Empecé a balbucear mientras las lágrimas caían, sentía mucho miedo de no volverlo a ver. Me fui corriendo de la muchedumbre, lo único que quería hacer es estar sola. Ese día no entré a clases, me la pasé en un rincón alejada. Cuando escuché la campana que indicaba que era hora de salir de la preparatoria me salí. En la salida estaban Paulina y Valentina, las cuales me miraron. Lo sentimos mucho, sabemos que esto te afectó mucho, tranquila, él estará bien. Las abracé, necesitaba hacerlo, necesitaba desahogarme con alguien. Estuvimos abrazadas por unos minutos hasta que me separé. Gracias, en serio. Gracias. Me fui con dirección a mi casa y al entrar me fui rumbo a mi habitación, donde me quedé todo ese día. El día siguiente estaba más calmada, seguía con el corazón partido en la mitad, pero al menos un poco de calma había llegado a mi interior. Salí de mi casa rumbo a la preparatoria, estaba sin ganas de nada, pero por cumplir fui. Al llegar me esperaban Valentina y Paulina, me empezaron a hablar de temas variados, supongo que lo hacían para levantar mi estado de ánimo. Simplemente intenté hacer creer que ya no me sentía triste, pero por dentro sí que lo estaba. Nos separamos para entrar a nuestros salones. En la hora del receso me encontré con las chicas las cuales me hablaron. Sé que estás triste, Daisy, pero debemos seguir con lo que planeamos. Tiene razón Paulina, debemos hacerlo. Entiendo chicas, aunque esté dolida por dentro, sé que esto es muy importante así que intentaré dejarlo a un lado. Entonces está decidido, iremos el domingo. Dijo Valentina bastante decidida. Paulina y yo asentimos. Ya era hora de irse a los salones así que me despedí. Las clases ya habían terminado y me fui a mi casa. Pasaron los días, ya era sábado de noche, estaba triste, pero ansiosa por mañana. En la noche iríamos a la biblioteca. Cerré los ojos. Estaba en un espacio totalmente vacío, no podía ver ni sentir nada, solo unas voces. No vayas, por favor. Esto está mal. Te lo suplicamos. No vayas. Eran como advertencias, sabía que se referían a lo de mañana. Esas voces se repitieron muchísimas veces hasta que desperté de un salto. Ya era domingo. A lo mejor es mi subconsciente que me hizo una mala jugada, pensé. Sin tomarle importancia agarré mi celular e hice una llamada grupal a Valentina y a Paulina. Enseguida ambas contestaron. Bueno chicas, debemos tener todo listo. Sí Daisy, yo a las 7 de la noche las esperaré en las afueras de la preparatoria, ¿está bien? Acordamos al mismo tiempo Paulina y yo. Colgué la llamada y me fui a comer algo. No sé por qué tenía miedo de que algo malo pasara, pero era algo que debíamos hacer y que no había marcha atrás. Las horas pasaron, ya eran las 6:30, por lo cual ya debía alistarme para salir. Me puse ropa cómoda y suelta y salí. Mientras caminaba las mismas voces que soñé las oía, era como si estuviesen al lado mío, me repetían una y otra vez que no vaya. Ya me hartaban esas voces, pero resistiendo de ellas y sin hacerles caso, seguí caminando hasta que llegué a la preparatoria. Al llegar vi a Paulina y Valentina, y al mismo tiempo las voces pararon. Bueno chicas, lo que haremos es muy arriesgado, pero valdrá la pena. Debemos ir ahora. Lo dije muy ansiosa. Comenzamos a caminar, estuvimos caminando un buen rato hasta que llegamos. Empezamos a buscar algún sitio por el cual entrar, pero no había ningún hueco o algo que nos permita entrar. Maldita sea. Toda la biblioteca está sellada. No hay ni un lugar por donde entrar que no sea por la entrada principal. Lo dijo Valentina muy frustrada. Nos quedamos pensando hasta que se me ocurrió algo. Tengo una idea, es un poco loca y estúpida, pero no veo otra manera. ¿Cuál es? Solo síganme. Agarré una roca chiquita, lo suficientemente ligera como para ser tapada por la oscuridad de la noche, pero lo suficiente como para que haga ruido. Al ponerme encubierto con las chicas la lancé. El sonido provocó que la bibliotecaria que hacía de guardia salga y aprovechamos eso para entrar. Al entrar lo primero que hicimos fue ponernos a cubierto.
Íbamos pasando de estante en estante para no dejar rastro. Llegamos al último antes de las escaleras. Subimos las escaleras gateando para no hacer ni un ruido, ya estábamos en el piso de arriba, nuestra felicidad era obvia, habíamos completado la primera parte con total éxito. Ya estando en el piso de arriba, ninguna dijo nada, pero sé que en sus mentes estaban felices al poder entrar y subir al segundo piso. Con éxito Valentina, Paulina y yo tratamos de hacer el menor ruido posible para que la bibliotecaria no nos escuchara en cuclillas y en total silencio nos dirigimos a la zona donde estaba aquella estantería que ocultaba aquel pasadizo secreto. Muy bien, ¿y ahora qué procede? Muy bien chicas, este es el plan. ¿Ven aquella ventana? Señaló con su dedo atrás de nosotras. Paulina y yo respondimos a aquella acción girándonos y viendo aquella ventana, solo para preguntar al mismo tiempo. Sí, pero ¿qué tiene de especial? Se los explico rápidamente. En el plan, según noté al verla, da una vista muy grande a la calle. Ambas sabemos que tratar de girar el estante hará algo de ruido, por lo cual necesito confiarte a ti, Paulina, la tarea de mirar si aquella anciana sigue tratando de encontrarnos en la calle, y si escuchas que sube, escóndete en donde nos escondimos la última vez. ¿Está bien? Lo haré. Bien, toma esto. Valentina de sus dos bolsillos sacó unas pequeñas radios como de policía, solo que con una gran antena e inalámbricas. Paulina, sin siquiera sorprenderse, solo le dijo: ¿Siempre preparada, no? Agarró una y se la guardó en el bolsillo. Valentina la miró con una sonrisa en su rostro y dijo: En estas situaciones, ¿quién no estaría preparado? Lamentablemente solo tengo dos, así que Daisy, mantente cerca de mí para escuchar cualquier anomalía que Paulina nos comunique. De acuerdo. Y tú, Paulina, si ves a la anciana entrar a la biblioteca o escuchas alguna anomalía, escóndete en donde nos escondimos aquella vez, y también no los comunicas a Daisy y a mí. Suerte, Paulina. Ella también nos deseó suerte y posteriormente se dirigió a la ventana. Muy bien, Daisy, ven a ayudarme. Ambas caminamos y con todas las fuerzas, y tratando de hacer el menor ruido posible, movimos el estante. Con el estante ya movido vimos un enorme agujero alumbrado con unos focos de mala calidad que apenas alumbraban una escalera con escalones de piedra. Valentina y yo nos miramos un segundo, y después ella dio el primer paso. Cuando cruzó el tercer escalón me miró y empecé a caminar junto a ella. Mientras ambas bajamos sentíamos un cambio enorme en la temperatura. Cuando estábamos en las calles el clima estaba frío, pero aquí abajo se sentía un enorme y horrible calor. La sensación era como si de bajar al mismísimo infierno se tratara. Ya abajo, vimos un pasillo que, al igual que arriba, estaba alumbrado por los mismos focos de mala calidad. Muy bien, Daisy, escucha, el plan es... Valentina fue interrumpida por un chirriante sonido que venía de su bolsillo. Era aquella radio. Valentina la agarró y al parecer presionó el botón para escuchar al otro lado proveniente de la radio. Al presionarlo se escuchó aquel chirrido, era el mismo de cuando vimos de la bibliotecaria, pero esta vez era mucho más fuerte, y combinado con la interferencia de aquel aparato era aún peor. Traté de taparme los oídos para no escuchar aquel chirrido espantoso. Valentina intentaba apagarlo, pero aquel espantoso chirrido o lo que fuera no se detenía. Hasta que Valentina tiró la radio y la aplastó con su pierna. Bastaron 3 pisotones y al fin ya no se escuchaba ese chirriante e intenso sonido. Tenemos que salir de aquí, ahora. Yo no respondí hasta que Valentina me agarró de los hombros y gritó muy desesperada: ¿Acaso no me escuchaste? Tenemos que salir de aquí ahora. Fue interrumpida esta vez por un estruendoso ruido. Era como si una puerta de piedra se hubiera cerrado. Volteamos a ver el pasadizo, pero un gran aire que al parecer quemó todos los focos nos hizo detener en seco. Valentina y yo estábamos aterrorizadas, pues ya no teníamos escape y no sabíamos nada de Paulina. Ambas mirando que nuestra última salida había sido bloqueada, nuestro temor se hizo aún más fuerte cuando otro empalagoso viento, uno mucho más fuerte que el anterior, y esta vez no pudimos voltear, cuando sentimos que alguien hablaba. Niños estúpidas, no puedo lo fácil que me hicieron. Ustedes mismas han venido hacia nosotros. Esta vez volteamos donde escuchamos aquella voz ronca y terrorífica, pero atrás nuestro.
Lancé un golpe con todas mis fuerzas hacia ella, pero lo esquivó y de golpe agrietó la pared. Intenté darle una patada giratoria, pero ella la agarró con una facilidad que no era normal, me tiró hacia la pared, corrió con una velocidad que mis ojos ni podían verla y me lanzó un golpe en el estómago. Me tiré al piso del dolor y podía escuchar los gritos de Valentina. Usando eso como motivación intenté pararme de nuevo, pero otro golpe me azotó y terminé desmayada. Pude abrir mis ojos un momento, no sabía a dónde íbamos ni cuánto tiempo había pasado, pude ver cómo nos arrastraban como si de un saco se trataba. Miré a mi alrededor y estaban Paulina y Valentina, yo solo pude pensar que este sería nuestro final, luego otra vez mis ojos fueron cerrándose hasta que perdí el conocimiento. Desperté de un salto, estaba amarrada con cadenas en una pared con orificios por donde pasaban las cadenas. Miré a mi alrededor, estaban tendidas Paulina y Valentina. Intenté hablarles, pero recibí un golpe que me quitó todo el aire, esas cosas golpeaban como si tuvieran martillos en lugar de manos. Había perdido la noción del tiempo, no sabía si habían pasado horas o minutos. 5 sujetos armados arrojaron a 2 personas las cuales reconocí, eran Cristian y Cecilia, quienes estaban muy golpeados. El sujeto que estaba custodiándome se fue detrás de los 5 sujetos. Cuando cerraron la puerta, Cristian me habló. Daisy. Cristian. Soy yo. Por favor, perdóname por esto. Él fue cojeando hacia mí de abrazo, nos consolábamos mutuamente. Estuvimos abrazados por muchísimo tiempo hasta que de nuevo la puerta se abrió. Estos 6 sujetos obedecían a un ser que tenía aspecto corporal mucho más aterrador que ellos. Al ver esto, Cristian se puso en guardia como para defenderme, pero solo bastó un golpe de uno de los sujetos para tirarlo al suelo. Ustedes simples humanos patéticos. Cristian le escupió en los pies, cosa que lo molestó y de otro golpe lo mandó a volar. Yo miraba esto con lágrimas y haciendo todo el esfuerzo posible para desencadenarme. Tráigalo, es al primero que me llevará al infierno. Te gustará pasar la eternidad ahí, dijo mirando a Cristian y riendo a carcajadas. No, por favor. No lo hagas. Te lo suplico. Empezó a reírse y dijo. Sería una pena que alguien se ha atravesado. Haciendo caso omiso se empezó a convertir en una especie de criatura infernal, me hizo recordar a mi sueño, tenía mucho miedo de que pase, estaba a punto de atravesar a Cristian con sus colmillos, cuando una ráfaga de viento lo atravesó. Yo terminé de desencadenarme y de un salto llegué hacia esa criatura, hice un salto giratorio haciendo caso omiso a mi dolor, sentí como la mandíbula se le quebraba, sus esbirros fueron por mí, pero una ráfaga de fuego los hizo arder y empezar a retorcerse de dolor. La criatura miraba esto asombrada, yo le di un puñetazo en la mandíbula y esta comenzó a chillar del dolor, empecé a dar golpe tras golpe, patada tras patada. Sentía algo quebrarse dentro de esa cosa, esa criatura solo chillaba y se retorcía. Nos volveremos a ver y esta vez no tendrás salvación. Terminó de hablar y la criatura se desvaneció junto a sus esbirros. Suspiré aliviada, estuve así hasta que sentí unos brazos abrazarme, eran los brazos de Valentina y Paulina, que al parecer eran las únicas conscientes, junto con Cecilia quien solo miraba asombrada y sin decir nada. Estuvimos abrazadas por varios minutos hasta que alguien se teletransportó hacia mí, era alguien encapuchado, tenía aspecto como de mago, pero como no estaba para fiarme de nadie le lancé un fuerte puñetazo, que al parecer lo dejó inconsciente. Lo amarré usando mis cadenas, y salimos. Paulina, Valentina y Cecilia los sostenían mientras que yo cargaba a Cristian. Estábamos en la cabaña de Lucho, lo reconocí al instante. Mientras íbamos hacia la salida, vimos a lo lejos a Malena y a un chico. Valentina y Cecilia lo miraban con la boca abierta, él igual notaba felicidad y preocupación, pero al ver al hombre que teníamos lo primero que dijo es: Suéltenlo, yo lo conozco.